Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos. El día de hoy tenemos el placer de charlar con Carmen Parejo Rendón, periodista, analista política, editora y redactora de la revista digital La Comuna, que nos ha atendido en unos días muy agitados para ella porque han sucedido las elecciones para el Parlamento Europeo y ha sido muy requerida por distintos medios, así que le agradecemos a Carmen. Muchas gracias, Carmen, por atendernos hoy. Muchas gracias por la invitación y además, como ya te mencionaba antes, un orgullo para mí poder compartir este espacio con Héctor Bernardo, al que admiro tanto. Gracias, muchísimas gracias, Carmen. El respeto y la admiración es mutua, lo sabes. Eh, bueno, para empezar, para contarles a la comunidad argentina, latinoamericana, si bien seguramente también haya gente en España o en Europa que vea este programa cuando empiece a circular y haya cosas que ya sepan, de esas nanos, ¿qué son? ¿Qué fueron estas elecciones que se produjeron el domingo pasado? Bueno, las elecciones son las elecciones al Parlamento Europeo. Hay que tener en cuenta que la Unión Europea nace como una unión económica y que la unidad política realmente no se ha llegado a conseguir. Y además este Parlamento, aunque ahora tiene más funciones, inicialmente se consideraba casi una especie de cementerio de elefantes al que iban a morir las viejas glorias de las distintas naciones europeas. Hoy en día tiene algunas funciones, aunque el gobierno de la Unión Europea lo sigue regentando la Comisión Europea, que realmente es elegida, aunque después tenga que recibir ese apoyo del Parlamento, es elegida por los distintos gobiernos de las naciones, demostrando que esa unidad política aún no se ha conseguido y es difícil que, tal y como están las situaciones, esa unidad política se vaya a producir. Lo que sí, para quienes no estuvieron atentos a las noticias en los últimos días, los medios han destacado que ha habido un ascenso de las derechas y en especial de las ultraderechas, ¿no? Como un termómetro que marca algo que está pasando no solo en Europa, en América Latina también lo hemos vivido. Nosotros acá en Argentina tenemos el gobierno de Javier Milei como un claro representante de esas ultraderechas que han surgido en el último tiempo, pero bueno, ha habido este surgimiento, esta consolidación aparentemente del voto de las ultraderechas. ¿Por qué surge este voto que se inclina hacia estos discursos reaccionarios? Bueno, yo creo que ahí sí es verdad que hay que distinguir un poco entre las distintas corrientes que hay, porque está la extrema derecha o la nueva extrema derecha, que tiene esos perfiles muy parecidos también a lo que desgraciadamente estáis viviendo en Argentina, y que también tiene ese discurso de banalización casi del mal y que se mueve por redes sociales. Hay un caso, en el caso de España, una de las figuras ha sido Alvise, que es un señor que viene de otros partidos políticos, pero que realmente ha creado un partido llamado Se acabó la fiesta, nuevo, y todo ha sido un auge que ha venido desarrollándose a través de las redes sociales, de un podcast, donde tiene muchísimos seguidores y donde básicamente lo que hace es un análisis simplista de la realidad, donde mueve las emociones, o mejor dicho, incendia las emociones de una Europa que está en crisis. En Europa ahora mismo hay una crisis de carácter económico, de carácter social, de carácter político, que no está teniendo, no está siendo recogida por el oficialismo, por los grandes partidos tradicionales. No solamente no está siendo recogida, sino que es completamente obviada en sus discursos, pero desgraciadamente tampoco está siendo recogida por lo que es la izquierda tradicional o en la mayor parte de los países. Aún así, es cierto que hay que eso, como he dicho, hay que distinguir. También hay otras fuerzas que ya son abiertamente neonazis o fascistas tradicionales, con la historia que tiene Europa al respecto. Igualmente, también es diferente dependiendo de qué país, porque muchas veces, muchas de estas extremas derechas, por ejemplo, el caso de Italia, Meloni representaría esta extrema derecha, y en cambio esta extrema derecha otanista, esta extrema derecha que está de acuerdo con los planes de la OTAN y de la Unión Europea,
está recogida, está aceptada o está integrada dentro del proyecto europeo y la separan o la distinguen de otra extrema derecha que a lo mejor es más crítica. Entonces, desgraciadamente vemos cómo se da ese mismo fenómeno, pero también como a la vez se está dando un lavado de cara a según qué extrema derecha, según qué fascismo, según qué populismo, mientras pueda ser instrumentalizado. Todas esas incoherencias yo creo que están favoreciendo que el público, o sea, o que mejor dicho, los electores en este caso, estén un poco desconcertados y también puedan caer en las trampas de ese incendio de emociones constantes de figuras que surgen eso de las redes sociales y que tienen un discurso simplista, pero es un discurso que apela a la emoción en un momento de desconcierto. La participación tampoco ha sido, digamos, tan contundente, ¿no? A un poco más del 50% de la participación, o sea que ha habido también una falta de sentirse convocados, ¿no? A participar de estas elecciones. ¿Eso también lo considerás un signo de este proceso? De este y en general de la relación que se establece con la Unión Europea. O sea, de alguna manera, esa unidad política que decía inicialmente que no se ha conseguido desde arriba, tampoco desde abajo. O sea, realmente los pueblos europeos, y no es la primera vez que se pone de manifiesto, no se sienten estrictamente interpelados con respecto a la Unión Europea, más allá que una relación un poco establecida por determinadas normativas o sobre todo por cuestiones económicas, por ejemplo, los planes que hay europeos, los fondos europeos, cómo se reparten, pero es una relación muy indirecta, no hay una relación que establezca los ciudadanos europeos como que se sientan representados a nivel político por ese organismo, ni por el Parlamento, ni por supuesto por el resto de estructuras que lo componen. Y esto no es la primera vez que se ve, pero en estas elecciones es especialmente significativo porque hay un desconcierto generalizado y porque hay una situación crítica que yo creo que además se manifiesta aunque sea con pequeñas diferencias entre unos y otros países, pero que está generalizada. En América Latina, en Argentina, los medios planteaban que estas dos o por ponerlo en dos grandes grupos, ¿no? Estos dos grandes grupos de ultraderecha se dividían entre pro-OTAN y pro-rusos. ¿Es así? No, eso no exactamente. Hay que tener en cuenta primero que también dentro de las fuerzas de izquierda hay divisiones de opiniones al respecto de la posición que está teniendo la OTAN y la Unión Europea al respecto de la cuestión de Rusia. En primer lugar, por cercanía geográfica, es decir, los países que están más cerca de Ucrania, de Rusia y que por lo tanto tienen un mayor temor a que una escalada del conflicto pudiese llegar a su territorio, son más críticos con las posturas belicistas que se están dando en Europa y además es natural que esto sea así. Y esto se ve y se refleja no solamente en la esfera de la extrema derecha, sino también en la esfera de la izquierda. En Alemania, las dos fuerzas políticas que han que han tenido mejores resultados en estas elecciones ha sido, por un lado, el partido sí de extrema derecha, ADF, pero también el partido recién creado de Sarah Wagenknecht, que viene de Die Linke, del partido de la izquierda, y que se ha salido y que también tiene una posición crítica con respecto a la posición de la Unión Europea en Ucrania. Esto va más allá de ser prorruso o no ser prorruso. Esta es una dialéctica que se ha planteado dentro de la estrategia propagandística de la OTAN en esa guerra un poco por delegación que se está dando en Ucrania y que atiende a unos intereses geopolíticos determinados en relación con Rusia. Pero es que esto afecta también de forma directa a los intereses europeos. En primer lugar, por las relaciones económicas históricas con Rusia. Hay países, insisto, que tienen una relación más estrecha, como es el caso de Alemania, y otros que la tienen menos, pero también todo el tema de sanciones afecta a nivel global, también ha afectado en América Latina, porque si se imponen sanciones a potencias que son exportadoras de recursos que todos necesitamos en un mercado como el actual, o sea, con el sistema capitalista, donde las economías nacionales están integradas en un mercado mundial, eso acaba también repercutiendo a nivel económico en todas las esferas. Igualmente también se ha desarrollado en otros casos, como la cuestión de priorizar el grano ucraniano frente a la agricultura europea, que también ha generado muchísimas controversias, y entonces es muy difícil plantearlo como si todas estas fuerzas lo que fueran es aliadas del gobierno ruso. Realmente están mirando por sus intereses y reciben apoyo porque lo que siente mucha parte de la población, sean de derecha o sean de izquierda,
es que sus partidos tradicionales o los sectores oficialistas de la Unión Europea no están defendiendo los intereses de Europa. Entonces, esto ya no se trata de ser pro-ruso o pro-OTAN, sino de ser pro-europeo en todo caso. ¿Afectó en algún punto el genocidio que se está llevando adelante en Gaza por parte de Israel o no influyó en las elecciones? Bueno, ahí estamos otra vez dependiendo de en qué países hemos visto que algunas naciones europeas, por ejemplo en el caso de España, donde hay una fuerte movilización además con la causa palestina a nivel histórico, pero también en este momento, sí que yo considero, puedo estar equivocada en este sentido porque realmente es una hipótesis que tengo, que los planteamientos que se han hecho desde el gobierno en relación por ejemplo, reconocer el Estado palestino, decir, aunque de momento no sea así, que se iban a incluir en la causa sudafricana, sí que buscaba de alguna manera congraciarse con una gran parte del electorado, sobre todo el electorado de izquierdas en el contexto del Estado español, que es completamente pro-Palestina y que además lo ha dejado claro en distintas manifestaciones. Sin embargo, en otros casos a lo mejor no es tan claro, por ejemplo el caso de Alemania, donde ni siquiera la izquierda tiene claros sus posicionamientos al respecto, bajo mi punto de vista, una forma un poco extraña de haber trabajado determinado sentimiento de culpa, pero el caso es que hay una situación que es dependiendo del país. Pero sí, claro, tiene una importancia geopolítica, tiene una importancia a nivel de la guerra que se está dando a nivel mundial en esa pugna entre la unipolaridad de la hegemonía estadounidense y también europea, que está en el mismo bloque frente al mundo multipolar, y eso se refleja en Palestina, se refleja en el conflicto europeo ahora mismo a nivel interno y también, por supuesto, en Ucrania, etcétera, ¿no? Vos nombrabas hoy la consolidación y el surgimiento, ¿no? de este partido en España, se acabó la fiesta, pero nosotros aquí a la distancia no terminamos de entender cuál es la diferencia, si hay alguna diferencia entre Vox y se acabó la fiesta. Bueno, el perfil de Vox es más nostálgico, como nostálgico del franquismo, más tiene como ese vínculo con el pasado, mientras que el personaje, porque realmente el Se acabó la fiesta es un personaje concreto, que es el Albises, que se llama Albises, este personaje sí que tiene un discurso como más llevado a la actualidad, se conecta a través de redes sociales, llega a un público más joven. Él fue uno de los que organizó, o llamó a hacer movilizaciones contra Pedro Sánchez, donde había mucha gente joven. Yo creo que la principal diferencia radica en que va a públicos diferentes y no tanto que su planteamiento de base sea bastante parecido, que es básicamente enfrentar al pobre con el que es más pobre que él y seguir obviando, que eso es lo que ha hecho habitualmente la extrema derecha, los poderes reales que están haciendo y que están generando las situaciones críticas que es cierto que se están viviendo en Europa. Ya te voy preguntando por último, Carmen, y agradeciéndote tu participación, dos cuestiones que me vienen en duda, ¿no? Una, ¿cuáles son los elementos que componen, si se puede definir, porque tal vez, y creo que vos lo has marcado en otras respuestas, en cada país es distinto, ¿no? No se puede tomar a Europa como toda una, pero los elementos que componen el rol de esta ultraderecha, o en cuáles basamentos tienen, supongo que por lo que llegamos a ver desde aquí de Argentina, hay rasgos xenófobos, hay rasgos que tienen que ver también con el discurso en contra de las reivindicaciones de género. Eh, ¿Por dónde pasa? Porque aquí Javier Milei tiene muchos de esos rasgos, pero en lo económico yo diría que se puede parecer más a Macron que a lo que plantea tal vez Meloni o Le Pen, ¿no? O el propio Trump. Si bien todos parecen querer unirse en algún momento. Claro, es que al final a nivel económico tampoco se diferencian mucho, aunque a veces incluso en el discurso hayan podido decir algún que otro comentario, a la hora de la verdad no vemos que las políticas de Meloni hayan sido muy diferentes en el terreno económico a lo que han sido las habituales dentro de la República Italiana. Igualmente,
ocurre con otros casos. O sea, realmente es cierto que el discurso fundamentalmente se basa en ese incendio de emociones muy relacionado casi siempre con el tema migratorio, con las crisis de refugiados, es decir, con determinados elementos críticos que también han sido críticos dentro de la Unión Europea. Durante todos estos años ha habido varias fricciones graves entre los distintos socios europeos en relación precisamente a los movimientos migratorios, a los flujos migratorios, a cómo esto se estaba abordando. Y lo que ocurre es que en lugar de plantear un análisis profundo sobre esta problemática, que no es que no exista, lo que estas fuerzas promueven es un enfrentamiento cultural entre, digamos, la Europa cristiana, occidental, frente a un supuesto invasor que sobre todo es fundamentalmente es contra el mundo árabe, el mundo musulmán, que es donde inciden con mayor virulencia. Pero con respecto, por ejemplo, a las cuestiones de género y otro tipo de cuestiones, es llamativo, en el caso de otra vez de Albises, del chico este de aquí de España, que él, una de las cosas que menciona en su discurso es que es necesario expulsar a los inmigrantes porque los inmigrantes, sobre todo musulmanes, según él, atacan a los homosexuales. Es decir, entran en contradicciones constantemente. No es que sea obligatorio que tengan un discurso claramente homófobo, a veces lo tienen, a veces no, pero siempre es reaccionario, siempre lo que busca es ese incendio de emociones, enfrentar por abajo, enfrentar a la población, a los migrantes con los no migrantes, a los hombres con las mujeres, da igual, o sea, enfrentar por abajo, mientras que es muy extraño que vayan a señalar ni a los poderes económicos, ni a los grandes capitales, ni a la OTAN, ni a la Unión Europea siquiera como institución, que tendría muchos elementos que criticar, tampoco se la señala, el enfrentamiento es por abajo. Yo creo que eso es la clave fundamental, es buscar un enfrentamiento constante entre la población. Ahora sí, por último te pregunto, Carmen, ¿qué rol han jugado tanto los medios de comunicación tradicional como las redes sociales en este proceso electoral? Bueno, en este proceso electoral y en general, o sea, hay que tener en cuenta que yo creo que el eje fundamental que se ha visto y que se ha puesto de manifiesto es que toda esta cuestión de Ucrania, por ejemplo, está teniendo un peso clave en estas elecciones. En la Unión Europea, por ley, están censurados los medios rusos. O sea, estamos ahora mismo en un contexto como si fuese de guerra, como si estuviéramos ya en una guerra, cuando oficialmente la Unión Europea no está en guerra contra Rusia, donde hay una retórica y hay una narrativa constante y, por parte de todos o de casi todos los medios, de los principales medios de comunicación, que sigue incendiando y que sigue aumentando una especie de histeria belicista constante. Esto ha marcado, yo creo que bastante las elecciones, esta situación de histeria belicista, y esto ha sido provocado y promovido por los medios de comunicación grandes. Y después, a nivel de redes sociales, lo que estábamos mencionando, sobre todo este tipo de canales y de podcast y demás, que además también están muy bien financiados, porque tienen unas estructuras, tienen unas capacidades que los que también nos dedicamos a esto y que también tratamos de hacer un periodismo alternativo, no podemos conseguir. Yo no sé, yo a veces me he sentido hasta torpe, digo, ¿y esta gente cómo lo hace? Pues lo hacen porque evidentemente tienen un gran apoyo detrás y un gran apoyo de fuerzas económicas con capacidad. Entonces, desgraciadamente, ni siquiera en el mundo de las redes sociales podemos decir que existe una democracia del discurso, una democracia del debate, sino que también está cooptado por todo el discurso belicista, todo el discurso otanista y también esa banalización y esa normalización que se hace del fascismo siempre que sea instrumental para la causa. Y esto, yo creo que esta incoherencia también está generando una gran desorientación en la población europea. Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por pintarnos este panorama que para nosotros es tan complejo, pero que lo planteas con una claridad eh, que nos ayuda muchísimo a comprenderlo. Te mando un abrazo grande, estamos en contacto y te vamos a volver a invitar para seguir charlando no solo de la Europa, sino de la de América Latina que también conoces en profundidad. Pues muchísimas gracias e igualmente pues estamos en contacto.